La justificación es siempre un intento de retener el amor de otro. ¿Por qué sentimos tanta urgencia por explicar quiénes somos? Y si ese hábito, aparentemente inocente, fuera en realidad una forma sofisticada de sumisión, ¿qué pasaría si simplemente dejaras de justificarte? Como dijo Carl Jung, aquello a lo que te resistes persiste. La mayoría de nuestras explicaciones son solo excusas disfrazadas. Friedrich Nietzsche. La soledad no es la ausencia del otro, es la ausencia de uno mismo. Y Clarice Lispector. ¿Alguna vez intentaste decir no sin justificarte? ¿Te atreviste a sentir tristeza sin ocultarla con una sonrisa social? ¿Lograste contener el impulso de explicar tu ausencia, tu cambio de humor, tu silencio? Es como si algo te apretara el pecho, ¿verdad? Una incomodidad casi física, como si cometiéramos un crimen por existir sin pedir permiso. Desde pequeños nos han enseñado de forma sutil que nuestro valor depende de la comprensión del otro, que solo tenemos derecho a sentir si somos entendidos, que solo podemos existir si nos explicamos. Pero, ¿y si te dijera que eso es una prisión? Una prisión con barrotes invisibles, donde la llave de la libertad no está en convencer a los demás, sino en dejar de intentarlo. Carl Gustav Jung, ese cartógrafo del alma, nos advirtió que la compulsión por justificarse no es amabilidad, es un síntoma, una herida, una ausencia de uno mismo. Es la prueba de que vivimos para ser aceptados y no para ser completos. Este video no es un manual de autoayuda, es un espejo, un oscuro pero necesario. En él tal vez reconozcas el rostro de tu propia rendición diaria, esa que ocurre cada vez que dices, perdón, es que yo soy así. Cada vez que intentas parecer razonable solo para no ser rechazado. Hoy vamos a descender al sótano oscuro de la psique. Vamos a encender una vela donde el ego intenta agradar y el verdadero ser guarda silencio. Y tal vez, solo tal vez, descubras qué sucede cuando dejas de explicarte. Esto no se enseña en las escuelas, pero existe un teatro silencioso que domina gran parte de las relaciones humanas. Un teatro donde el guión siempre es el mismo. Por favor, entiéndeme. Es sutil, casi elegante. Dices, perdón si fui cortante, es que tuve un día difícil. Oh, no estoy raro, solo estoy un poco cansado. Pero ¿qué hay realmente detrás de tantas explicaciones? Lo que decimos cuando nos justificamos no es una simple descripción de hechos. En el fondo estamos suplicando, no me rechaces por ser como soy. Y eso es más profundo de lo que parece. Carl Jung veía este comportamiento como un reflejo directo de la desconexión con el self. Quien necesita explicarse compulsivamente ya se está traicionando. Porque piénsalo bien, alguien que vive conectado con su verdad necesita la aprobación de alguien más para existir. La constante explicación es una súplica de absolución, como si cada justificación fuera un intento de decir, déjame existir sin castigo. Pero vivir pidiendo permiso para ser es lo opuesto a la libertad y a la integridad. Cuando te explicas todo el tiempo, tu brújula interna se desorienta. Ya no sabes si tomaste esa decisión porque realmente querías o solo porque no querías ser malinterpretado. No sabes si guardaste silencio porque era lo correcto o porque no encontraste una explicación aceptable para hablar. Eso es el inicio de la prisión. Una prisión elegante, con alfombras suaves y sonrisas educadas, pero una prisión al fin y al cabo. Ahí vives bajo la mirada del otro, te despiertas y te pones el personaje. Y lo peor, empiezas a creer que ese personaje eres tú. ¿Es normal explicarse? Podrías decir, sí, lo es. Pero lo que es normal también puede ser trágico. Lo normal es silenciar tu propio malestar para mantener la armonía. Lo normal es sonreír cuando quieres gritar. Lo normal es vivir pidiendo perdón por existir tal como eres. Y es precisamente ese normal lo que necesita ser cuestionado.
Cuando empiezas a observar ese patrón en ti, algo cambia. Te das cuenta de que muchas veces tus palabras no son expresión, son defensa. Defensa contra el juicio, contra el abandono, contra la mirada que desaprueba. No estás hablando, estás tratando de sobrevivir. La explicación compulsiva es una armadura, pero no protege, aprisiona. Y entre más te explicas, menos te escuchas, menos sientes, menos eres. Jung llamaba a esto autoabandono. Es cuando te alejas tanto de tu esencia que ya ni recuerdas cómo sonaba tu propia voz interior. Y aquí está lo más cruel. El mundo recompensa ese comportamiento. A la gente le encanta quien se explica. Les encanta quien pide perdón por ser sensible, quien justifica su intensidad, quien suaviza sus límites con una sonrisa. Te vuelves agradable, pero ¿a qué precio? Al precio de tu verdad, de tu silencio, de tu paz. Por eso, cuando comienzas a callar, no por omisión sino por integridad, el mundo se incomoda, la gente se aleja, empiezan a preguntar, ¿estás bien? Como si tu silencio fuera un acto de violencia, pero no lo es. Es un acto de renacimiento, porque cuando dejas de explicarte, vuelves a pertenecerte, y eso lo cambia todo. Ahora hay algo que necesitas saber. ¿Alguna vez te ha pasado que justo cuando más necesitas mantener la calma, tu mente colapsa? Esa pérdida de control no es solo emocional, es mental. Ocurre porque la mayoría fue entrenada para sentir antes de pensar, para reaccionar antes de observar. El problema es estructural. Nadie nos enseñó a entrenar la mente como un músculo. Por eso, cada pequeña frustración se vuelve una explosión y cada desafío una derrota interna. Pero existe una forma distinta de operar, una estructura basada en neurociencia, filosofía aplicada y técnicas mentales silenciosas que reprograman tu forma de responder y te colocan de nuevo al mando. Grabamos un video mostrando cómo funciona eso en la práctica, paso a paso. Si quieres verlo ahora, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. El origen de la necesidad de explicarse no está en la edad adulta. Es una semilla plantada mucho antes, en una época en la que tu llanto molestaba a alguien, en una época en la que tu tristeza era llamada exageración, en una época en la que aprendiste que sentir era peligroso y ser comprendido era una cuestión de supervivencia. La infancia es un territorio donde ocurren las primeras traiciones emocionales, y no son traiciones espectaculares ni dramáticas, son pequeñeces, miradas de desaprobación, frases cortantes dichas con prisa, silencios que ensordecen. Trágate ese llanto, estás haciendo un drama. Eso no es razón para ponerte así. ¿Eres demasiado sensible? ¿Has escuchado alguna de estas frases? Si es así, entonces conoces la herida. Carl Jung comprendía profundamente este punto de origen. Para él, la psique se forma no solo por lo que nos sucede, sino también y sobre todo por lo que dejamos de vivir plenamente. Y una infancia en la que sentir es castigado enseña algo muy claro. No seas tú en tu totalidad. El niño, al escuchar que su enojo es feo, aprende a sonreír por fuera y arder por dentro. Al ser ridiculizado por tener miedo, aprende a fingir valentía y a sentir vergüenza por su propio instinto de protección. Cuando su dolor es ignorado o minimizado, entiende que solo será escuchado si es convincente, lógico, justificable. Y así nace la adicción a la explicación. Explicarse se vuelve una forma de evitar el castigo, una forma de no ser abandonado, un intento de mantener el amor cerca, aunque tenga que mutarse a sí mismo para lograrlo. Ese niño crece, se convierte en adulto, pero lleva dentro de sí a un juez invisible e interiorizado que repite constantemente: explícate o te dejarán, sé razonable o te van a rechazar, no sientas tanto, no molestes tanto, no seas demasiado.
Y lo peor es que funciona. Por un tiempo te explicas y a la gente le agradas. Suavizas tus sentimientos y te consideran fácil de tratar. Te adaptas y el mundo te aplaude, pero por dentro te marchitas. Es como si cada explicación matara un centímetro de tu espontaneidad, como si cada intento de ser comprendido costara una parte de tu libertad. Y un día despiertas cansado, no del mundo sino de ti mismo, de haberte callado tanto, de haber ensayado tus palabras para no incomodar, de haber sentido vergüenza por lo que sientes. Y aquí viene el punto más cruel. Muchas veces, las personas que más exigieron explicaciones de ti en la infancia son aquellas que desean amarte. Eso crea un conflicto interno. El amor que debería ser un hogar se volvió una arena, y aprendiste que para ser amado tenías que ser convincente, como si el amor fuera un tribunal donde siempre te estás defendiendo, siempre tratando de probar que tu dolor es legítimo, que tu silencio tiene una razón, que tu presencia tiene valor. Pero ¿qué pasaría si te dijera que ya no necesitas luchar por ese amor? Que esa necesidad constante de explicarte no es empatía, sino un síntoma de abandono emocional. La verdad es que nadie debería tener que justificarse para sentir. Tú sientes y eso es suficiente. Tú existes y eso basta. Pero esa conciencia no nace sola. Necesita ser cultivada. Necesita ser rescatada de las ruinas de la infancia. Porque allá atrás, cuando fuiste silenciado, algo se rompió. Pero ahora aquí, tal vez por primera vez, puedes empezar a escuchar lo que ese niño quería decir. Ese niño no quería aprobación, quería contención. No necesitaba ser comprendido racionalmente. Necesitaba ser visto, sentido, aceptado, incluso cuando parecía exagerado, raro, inapropiado. Y esa contención empieza ahora, en el silencio que aprendes a sostener sin miedo, en la lágrima que corre sin explicación, en la rabia que pulsa sin culpa, en la tristeza que existe sin necesitar subtítulos. Este es el primer gesto de reintegración del self. Permitir que tus emociones sean lo que son, sin defensa, sin justificación, sin censura. Y es aquí donde el ciclo comienza a invertirse. Lo que antes era automático, explicarte, suavizarte, justificarte, empieza a parecer absurdo. Empiezas a notar que estás más completo cuando no tratas de agradar, más vivo cuando no buscas ser interpretado correctamente, más auténtico cuando no pides permiso para existir. Y en ese instante, el niño silencioso dentro de ti sonríe, porque finalmente alguien lo escuchó y ese alguien eres tú. Funinor Fifern. Imagina un escenario, se encienden las luces, se abre el telón, ahí estás tú. El público está lleno, familiares, colegas, amores, desconocidos, todos esperando tu actuación y tú, sin darte cuenta, empiezas a actuar. Sonríes cuando querías guardar silencio. Asientes cuando todo en ti grita no. Te justificas, te doblas, te apagas. Todo para mantener una armonía que nunca fue tuya. Ese escenario es la vida tal como la vive quien perdió el eje de su propio ser. Y ese personaje moldeado, pulido, domesticado, es el ego intentando sobrevivir en un mundo donde ser tú mismo parece una amenaza. Carl Jung nos enseñó que el ego debería ser solo un puente entre el mundo interno y el mundo externo. Pero cuando el puente vive únicamente para el tránsito de afuera, olvida de dónde vino. El ego deja de ser un instrumento y se vuelve una máscara. Y lo más trágico, esa máscara recibe aplausos. Te conviertes en esa persona fácil de tratar, madura, racional, pero por dentro algo muere. Porque cada vez que dices sí, queriendo decir no, el cuerpo lo siente, el alma se contrae, el corazón lo delata con un nudo, un cansancio, una inquietud que no sabes cómo nombrar. Y es en esa repetición donde el ego se desconecta del self. Ya no es un canal, es un muñeco, una marioneta movida por los hilos invisibles de la expectativa ajena.
Empiezas a no saber quién eres, porque todo lo que piensas, sientes, eliges, pasa antes por un filtro. ¿Me entenderán? ¿Les gustaré? ¿Me van a rechazar? Ese teatro de la aceptación no está hecho de aplausos, está hecho de miedo. Miedo de ser visto de verdad. Miedo de ser rechazado en tu totalidad. Miedo de que al mostrarte sin máscaras nadie se quede y entonces te quedas en el escenario, actúas a la perfección y recibes los aplausos. Pero en el camerino, a solas, lloras, porque el ego puede ser la estrella, pero el self es el director que nadie ve. Y cuando se da cuenta de que fue olvidado, empieza a sabotear el espectáculo. Surge la ansiedad, el insomnio, el vacío, esa sensación de que la vida pasa, pero tú no estás en ella. Y entonces empiezas a preguntarte, ¿por qué estoy tan cansado si todo parece ir bien? ¿Por qué me siento tan solo, aunque esté rodeado de gente? ¿Por qué tengo tanto miedo de decepcionar? Esas preguntas son el susurro del self, tratando de despertarte de la hipnosis, recordándote que no viniste al mundo para ser entendido, viniste para ser completo. Pero salir de ese teatro no es fácil. Es como arrancarte la piel con tus propias manos. Vas a decepcionar, vas a perder aplausos, vas a incomodar. Te van a llamar egoísta, ingrato, complicado. Pero es solo porque ahora estás empezando a dejar de actuar. Y los que siempre te controlaron con afecto condicionado van a notar que perdieron el control. El ego que vivía para agradar ahora empieza a dudar. ¿De verdad tengo que ser tan amable? ¿Y si mi empatía era en realidad miedo al rechazo? ¿Y si mi silencio no era paz, sino miedo al conflicto? Esas dudas duelen, pero también liberan. Porque cuando el ego deja de fingir, el self empieza a hablar y habla con firmeza, con claridad, con una voz que quizá no escuchabas desde hace años, pero que siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de explicarte para por fin escucharte. Y lo más curioso es que poco a poco descubres algo que nadie te dijo. No necesitas convencer a nadie para ser amado. No necesitas justificar cada emoción para ser respetado. No necesitas demostrar nada para merecer existir. Solo necesitas bajarte del escenario, aunque eso signifique caminar en la oscuridad por un tiempo. Aunque el público se vaya, aunque el silencio te asuste, porque es en ese silencio, fuera de los reflectores, donde encuentras la única presencia que nunca te abandonó, tú mismo. Hay un silencio que cura y hay un silencio que destruye, pero existe un tercer tipo, un silencio que confronta, no se anuncia, no golpea la mesa, no exige respeto, simplemente se impone. Es ese silencio que nace cuando dejas de explicarte, no por orgullo, no por enojo, sino porque por primera vez comprendes que no le debes nada a nadie, ni una justificación para existir, ni un argumento para ser. Y cuando ese silencio llega, asusta, no a ti que por fin respiras, sino a quien siempre se alimentó de tu duda. Porque mira, mientras te explicabas, la gente sabía cómo doblarte, sabía qué emoción tocar para obtener respuestas. Sabía que con solo cuestionarte, tú correrías a justificarte. Pero ahora con ese silencio, el juego cambia. Ya no hay caminos fáciles hacia tu centro. Ya no hay maniobras emocionales que abran tus defensas. Ya no eres un libro abierto, eres un templo sagrado y eso para muchos es intolerable. Carl Jung lo sabía. Él decía que el proceso de individuación exige ruptura. No porque desees romper, sino porque tu integridad se vuelve insoportable para quien solo sabía relacionarse con tu sumisión. Empiezas a decir no y no explicas. Cambias de opinión y no das razones. Te alejas y no escribes un testamento emocional para suavizar el dolor ajeno. ¿Y sabes qué sucede? El silencio grita, pero no en ti, en los otros. Ellos preguntan, ¿por qué estás así? ¿Qué hice? Ni siquiera vas a explicar.
Pero tú solo respiras, firme, presente, íntegro, porque ahora ya entendiste. Si el otro solo te entiende cuando te explicas, nunca te vio de verdad. El silencio se vuelve revolución cuando interrumpe el ciclo de manipulación emocional, cuando rompe la simetría invertida de relaciones donde tú tenías que defenderte por sentir, por cambiar, por ser. Ese silencio confronta porque revela. Revela quién estaba a tu lado por afinidad y quién solo estaba porque podía controlarte. Es como apagar la música y darte cuenta de que el baile ya no tenía sentido. Como encender la luz y ver que el lugar donde sonreías era en realidad una celda decorada. Y entonces entiendes, no estás perdiendo personas, solo estás perdiendo papeles y con ellos los pactos silenciosos que te mantenían pequeño. La revolución del silencio es radical, no porque destruya, sino porque reorganiza, redefine tus contornos y obliga al mundo a reencontrarse contigo, sin guión, sin máscara, sin edición. Pero hay un costo, porque el silencio también te va a provocar, va a tentarte, va a llamarte para que vuelvas al viejo guión. Al principio casi cedes, el cuerpo se agita, la garganta se aprieta, la mente grita, ¡explica! Vas a parecer insensible, frío, distante, pero permaneces y ese permanecer es sagrado. Es ahí donde nace la autoridad interna, el núcleo firme del ser que ya no necesita probarse. Jung llamaba a eso el centro psicológico. Es el punto donde el self se estabiliza. No se vuelve rígido, pero sí negociable. Y entonces, curiosamente, el silencio deja de ser confrontación y se convierte en presencia. Entras a un lugar y ya no necesitas decir mucho. La gente lo siente. Percibe a alguien que no mendiga comprensión, que no se inclina ante el juicio, que no baila según la expectativa. Y eso impone respeto. No un respeto forzado basado en el miedo, sino el respeto real que nace de la percepción de integridad. Porque cuando dejas de explicarte, algo dentro de ti deja de fragmentarse y todo a tu alrededor tiene que reorganizarse. El mundo no lidia bien con ese tipo de silencio porque rompe las reglas del juego social. Dice, no necesito que te guste, no necesito que lo entiendas, simplemente soy. Y ser en ese nivel es una revolución sin ruido, sin pancartas, sin discursos, solo presencia, solo silencio, solo verdad. ¿Alguna vez has visto a alguien entrar en un lugar y sin decir una sola palabra, cambiar por completo la energía del ambiente? No por arrogancia, no por una autoridad impuesta, sino por un tipo de presencia que no necesita anunciarse. Esa es la fuerza de quien ha dejado de explicarse, de quien alcanzó la integridad psicológica que Carl Jung llamaba individuación. El proceso de convertirse en quien uno realmente es, sin pedir disculpas por ello. Y esa integridad no se puede fingir porque no está en el discurso, está en el gesto, en la mirada, en el silencio que dice, primero me escuché a mí y eso es suficiente. Llegar a ese punto no es un milagro. Es un trabajo de excavación, un camino largo, valiente, muchas veces solitario. Exige confrontar todo lo que te enseñó a vivir en función del otro. Exige sobre todo recuperar la confianza en uno mismo, porque lo que sostiene la compulsión de explicarse no es solo el miedo al rechazo, es el miedo a estar equivocado sobre uno mismo, a no tener certeza de si tus sentimientos son válidos, a no creer plenamente que tu verdad merece espacio, aunque no le guste a nadie. Y por eso la integridad psicológica es silenciosa, pero densa. No grita, no impone, pero es como una raíz profunda. Nadie la ve, pero lo sostiene todo. Empiezas a notar esa integridad en los pequeños gestos. Cuando dices no, sin remordimiento. Cuando sientes algo incómodo y no tratas de racionalizarlo. Cuando te retiras de un lugar sin necesidad de justificarte. Cuando confías en tu intuición
incluso sin pruebas. Ya no necesitas ser comprendido porque ya te comprendes. Y ese cambio resuena. Las relaciones cambian. El tipo de conversaciones que toleras cambia. La forma en que la gente te trata cambia. Porque dejaste de ser moldeable y pasaste a ser alguien que se habita a sí mismo. Jung decía que la psique es como un sistema vivo. Cuando hay desequilibrio, genera síntomas, pero cuando hay alineación, genera presencia. La presencia de alguien que no mendiga atención, que no necesita aplausos, que no vive en función de la interpretación ajena. Y eso es lo que empieza a emanar de ti. La gente lo siente y empieza a tratarte diferente. No porque te volviste superior, sino porque te volviste completo. Y hay algo magnético en alguien que se rehúsa a explicarse, no como defensa, sino como postura existencial, como quien dice, ya no me adapto a lo que esperan, pertenezco a lo que soy. Esa integridad es revolucionaria porque desactiva los juegos de control, derrumba las relaciones basadas en la culpa y da inicio a un nuevo tipo de vínculo, uno que se forma entre dos integridades y no entre carencia y aprobación. Pero ojo, integridad no es rigidez, es flexibilidad con raíz, es poder escuchar al otro sin disolverse. Es decir, eso no resuena conmigo sin tener que construir un argumento elaborado. Es actuar con amabilidad, pero sin traicionarte. No necesitas explicar tus límites, los sostienes. No necesitas defender tus sentimientos, los habitas. No necesitas convencer a nadie. Ya no negocias tu esencia y mientras más se fortalece esa postura, menos ansiedad sientes, menos necesidad de controlar la percepción de los demás, menos miedo de ser malinterpretado. Porque entendiste, el respeto no nace del esfuerzo. El respeto nace de la presencia y la presencia nace de la verdad. La tuya es la que no necesita subtítulos, que no cabe en una justificación, que simplemente es. Tal vez lo más difícil no sea dejar de explicarte, sino aceptar que nunca lo necesitaste. No viniste al mundo para ser entendido, viniste para ser completo. Cuando callas la necesidad de convencer, algo despierta dentro de ti. No es orgullo, es soberanía. Es el regreso silencioso al lugar donde siempre estuvo tu fuerza, en ti. Y lo sé, porque yo viví lo contrario. Durante mucho tiempo me doblaba para encajar, me editaba para agradar, lo explicaba todo, hasta que en uno de esos días en los que el alma se cansa, no dije nada, y por primera vez me escucharon de verdad. A veces el silencio es el único sonido que el mundo respeta. Si este video tocó algo en ti, es porque quizá, como yo, tú también estás cansado de pedir permiso para ser. Así que respira, quédate en silencio y pertenécete a ti mismo. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el contenido completo sobre el modelo mental que ha ayudado a miles de personas a dejar de reaccionar como antes y empezar a responder con fuerza, claridad y control. Gracias por estar aquí, por no huir de la verdad, por caminar conmigo en este susurro de madrugada entre la cordura y el delirio donde habita eso que somos cuando nadie nos ve. Ahora deja un comentario con esa explicación que quieres soltar. Dale like si esto te confrontó. Suscríbete porque aquí no prometemos respuestas, solo inmersiones. Y ese video que está apareciendo en la pantalla ahora, míralo si tienes el valor, pero te advierto, después de él quizá ya no puedas volver a esconderte de ti.